a todos y a todas, somos Inés, Asia y Yosune y bienvenidos a nuestro podcast Las Tres Claves. En este podcast vamos a hacer episodios variados entrevistando a profesores y alumnos del conservatorio, además de alguno únicamente nosotras tres. Hola, bueno, en el capítulo 2 de nuestro podcast, hoy nuestra invitada es Nuria. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme a vuestro podcast. Bueno, pues te vamos a hacer unas preguntas y la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo fue tu experiencia estudiando piano y pues tu experiencia también en Polonia? Hace muchísimos años, ya casi no me acuerdo. A ver, mi experiencia estudiando piano fue que fue bastante, digamos, estresante porque tenía que ir a Logroño, mi madre me andaba llevando, salía del instituto, estuve un montonazo de años así y fue estresante. Y tampoco me planteaba realmente si me gustaba o no me gustaba. Yo lo hacía, tiraba para adelante, hasta que llegó un momento que me di cuenta que me gustaba un montón. Y entonces decidí que quería ser pianista. Había empezado a estudiar Derecho, pero no me gustaba aquella carrera, me parecía, no sé, muy ardua. Y le dije a mis padres que quería ser pianista. Claro, en aquellos tiempos me miraban con cara de ¿estás loca? Bien, luego fui a Polonia, y luego fui a Pamplona, el superior lo hice en Pamplona, y después me marché a Polonia a estudiar estudios de posgrado, lo que hoy en día se llama máster. Y bueno, allí en Polonia estudié muchísimo, muchas horas, muchísimo. Yo creo que los pianos de las cabinas del conservatorio todavía tienen mis huellas dactilares, porque la gente era una bestia tocando el piano. Entonces mi experiencia en Polonia la recuerdo pues como de estudiar muchísimo, de sentir, sí, salí mucho, porque yo aquí no era muy de salir y en cambio en Polonia, salía todos los días. Todos los días decía, no voy a salir y todos los días salía. Con lo cual dormía muy poco. Pero sí que recuerdo eso, de haber estudiado mucho. Y siempre que había audiciones y cosas yo pensaba, ¿cómo tocan? Siempre me sentía como que tenía que estudiar más. Entonces fue duro, ¿eh? El estudio allí fue duro. Bueno, y después de toda esta larga carrera que llevas con el piano, ¿cuál dirías que es tu compositor favorito y tu obra favorita? A ver... Mi compositor favorito sería Modest Mussorgsky, que es un compositor ruso de principio del siglo XX que compuso los cuadros de una exposición, ¿vale? Y esa es la obra por la que yo quería tocar el piano desde pequeña y quería tocarla. Entonces diría que ese es mi compositor favorito. Pero realmente para tocar Mussorgsky, pero para escuchar, uno de los compositores que más me gusta es Rachmaninoff. Los 4 conciertos para piano son impresionantes y los preludios para piano son una pasada. Tiene unos preludios que es una pasada, tiene unas melodías y unas cosas, o sea, para escuchar Rachmaninoff y para tocar yo diría Mussorgsky. Me gusta también mucho Brahms, pero yo diría que Mussorgsky es mi compositor. Bueno, y también aquí en el concert pues sueles acompañar mucho a instrumentos. Sí. ¿Cuál dirías que es tu instrumento favorito para acompañar aquí en el conservatorio? A ver, no tengo un instrumento favorito, pero sí que es cierto que como repertorio, el repertorio más amplio que tengo es el de la flauta. Vale, entonces, instrumento favorito no tengo, la flauta me gusta mucho, pero he acompañado muchísimo al contrabajo y tengo mucho repertorio de contrabajo también. Me gusta mucho también el cello. No he acompañado tanto violines, pero bueno, tampoco si me toca, pues se hace y ya está. Pero el instrumento con el que mejor me encuentro, no porque me guste más que los demás, es la flauta por el número de repertorio, porque ya sabéis que mi hijo toca la flauta, entonces la flauta es con el instrumento con el que más cómoda me empasto y me apaño.
¿Y cómo te definirías a ti en una o dos palabras? En una o dos palabras. Brevemente. Inquieta. Iba a decir loca, pero prefiero no decirlo. Inquieta. Yo creo que soy muy inquieta. Estoy todo el día buscando cosas nuevas, estudiando cosas nuevas, investigando cosas nuevas. Creo que soy muy inquieta y que no voy a dejar el culo quieto nunca en mi vida. Entonces, en una palabra, inquieta, no dos, una. Y bueno, ahora que has sacado ya el libro, ¿no? Sí, ha salido ya. Pues queríamos preguntarte cómo se te ocurrió la idea de empezar a escribirlo y de hacer un libro en plan... Porque claro, el libro va de la psicología de enseñar, ¿no? Más o menos. Sí, Más o tiene menos, algo de, sí. más o menos, En plan, sí. ¿cómo se te ocurrió empezar a tirar por ahí? Eso sí que ha sido una cosa muy lenta y de muchos años. Cuando empecé a dar clases, empecé a ver que la gente aprendíamos diferente, las mismas explicaciones, los mismos pasajes, todo el mundo reaccionábamos de forma diferente y aprendíamos de forma diferente. Entonces empecé a ver que eso tenía que ver pues, con las capacidades de cada uno, con el nivel de... O sea, con el bagaje psicológico con el que cada uno viene, digamos, al mundo y que cada uno va desarrollando. Entonces empecé a investigar, estudié psicología, además empecé a estudiar psicología bastante mayor, ya tenía ya a mis 2 hijos, o sea, empecé mayor y empecé por eso, por ver por qué unos aprendíamos de una manera, otros de otras. Bueno, poquito a poquito me empecé a meter en el tema de la neurociencia. La neurociencia lo que hace es ver cualquier tipo de disciplina desde el punto de vista biológico, de la biología del cerebro, ¿vale? Entonces yo me metí en la neurociencia del aprendizaje. Qué partes del cerebro se modifican, de qué manera, cómo influyen los neurotransmisores, cómo influye la alimentación en nuestro aprendizaje y todo eso. Y empecé pues, a elaborar un montón de estrategias y un montón de todo, pero esto hace muchísimos años, hasta que de repente un día llevé el proyecto a Finlandia, a un congreso de neurociencia y música, y de repente, bueno, también Pachi tiene un poquito de culpa, digamos entre comillas, porque Pachi un día me dijo, deberías de escribir un libro. Y se me quedó aquello, deberías de escribir un libro, y dije, ahí va. Pues sí, pues voy a escribir un libro con todo este aprendizaje y todo esto que vengo... Entonces, el libro es sobre todo sobre qué partes se modifican del cerebro aprendiendo a tocar el piano, de qué manera y cómo utilizar esa sabiduría para elaborar estrategias de enseñanza. Ese es más o menos de lo que va el libro. A ver, es un comienzo, ¿eh? No vayáis a pensaros, no, es un comienzo, es un libro que te puede dar pie a pensar más cosas y a investigar más cosas, no es... ¿Vale? Bueno, pues además de haber empezado Derecho, estudiar Psicología, el piano, tienes una gran afición por los idiomas. ¿De dónde sale esa afición? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que te gustan tanto los idiomas para saber tantos? Porque claro, sabes polaco, inglés... Portugués y alemán. O sea, que son 4 idiomas que no son... Español. Claro, bueno, o sea, sí, el español medianamente. Pero, o sea, que sabes un montón de idiomas que... Yo me di cuenta de que me gustaban los idiomas antes de darme cuenta de que me gustaba el piano. Esto es una verdad como un piano de grande. Cuando yo estaba en el cole, era muy pequeñita, de repente llegó un curso en el que teníamos la asignatura de inglés, por primera vez en mi vida. Yo podía tener 6 o 7 años, creo recordar. Mi madre ese verano compró los libros y yo empecé a ver el libro de inglés, con todas aquellas palabras en inglés, y dije, ¡ostras! Esto es impresionante. O sea, con 7 años ya dije, yo quiero aprender esto. Y como loca en las clases de inglés. Y me acuerdo que un día estábamos en la playa, que yo tendría 14 o así, y había un matrimonio con unos niños hablando, yo creo que era alemán, pero podía ser holandés, claro, yo era pequeña, pues eso, tenía 13, 14 años. Yo diría que era alemán, pero no lo sé. Y empecé a pensar, ojo, ¿cómo me gusta escuchar hablar otros idiomas? ¿Cómo me gustaría aprender? Y ese verano le dije a mi madre, mamá, voy a empezar a estudiar alemán.
Y mi madre me dijo, vale, ¿para qué? Digo, pues porque me apetece. Y empecé a estudiar alemán. O sea, empecé a estudiar alemán bastante pequeña, muy despacito y tal. Luego, claro, me marché a vivir a Polonia y en Polonia, curiosamente, aprendí portugués antes que polaco. Esto es muy curioso, pero es que estudiando conmigo en Polonia había un compositor brasileño y había otro chico italiano. También aprendí un poquito de italiano. Había un pianista italiano y un compositor brasileño. Y siempre solíamos salir juntos con otras chicas y tal y cual, ¿no? Entonces, como nosotros nos entendíamos sin utilizar otro idioma, porque nosotros tres, el italiano, el portugués y el español, son muy parecidos, no teníamos que utilizar el inglés. Entonces, cada uno hablaba el suyo. Entonces yo fui aprendiendo portugués, un poco de italiano, ellos fueron aprendiendo español y realmente aprendí portugués antes que polaco en Polonia, la verdad, sí. Pero sí, mi pasión por los idiomas fue anterior a la de la música. Vale. Bueno, ahora también queríamos preguntarte, porque, o sea, se te dan bien todas estas cosas de los idiomas. ¿Que se me dan bien? Sí. No se me dan bien. Bueno, estudio mucho. Bueno. Dárseme bien, no sé si hay algo que se me da bien. Bueno, pero haces todas estas cosas, entonces también queríamos como saber si tienes algún talento, alguna cosa, así como oculta, que poca gente sepa o que casi nadie sepa. Uy. Así, algo ¿sabes? Uy. Sí, hay una cosa que me gusta mucho y que yo creo que nadie sabe. Bueno, hay un par de cositas que me gustan mucho y que yo creo que nadie sabe. Hacer puzzles de muchas piezas me gusta mucho, me relaja. Y otra cosa que os va a llamar un montón la atención, hacer punto de cruz. Tengo varios cuadros de punto de cruz. O sea, yo creo que tampoco lo he hablado con nadie. Cuando tengo así tiempo, me gusta dibujar, pero eso sí lo sabéis. O sea, me gusta dibujar, pintar no. Dibujar me gusta y me mola. No es que dibuje bien, pero me mola. Pero así que no sepa nadie, pues me gusta. Tengo puzzles grandes hechos, que luego los tengo que deshacer y meter en cajas, porque no sé dónde ponerlos. Y punto de cruz. El punto de cruz también me relaja bastante. Ah, y otra cosa que me gusta muchísimo es nadar. Nadar. Me gusta mucho nadar, sí. Bueno, y Kiko te dejó una pregunta que luego nosotras te vamos a pedir que también hagas una para la siguiente persona. Y es que a ver cuál ha sido la anécdota más graciosa de tu estancia en el conservatorio. Pues con algún alumno o algún profesor o algo así. En este conservatorio tengo un montón de anécdotas. Kiko nos dijo lo mismo. Es que hay muchísimas. Una... Me vienen dos, pero buenísimas, ¿vale? Un día tocando, además esta era una alumna de violín, ¿vale? Que yo he acompañado un poco violines, pero un día tocando en una audición con una alumna de violín, la chavalita estaba tocando y de repente yo paso la página y lo que tenía detrás no era lo que tenía que tocar. Entonces yo empecé a mirar y lo tenía todo en desorden. Ella siguió tocando, se giró y yo le dije, tú sigue. Y la pobre mujer siguió tocando hasta que yo empecé, pum, aquí, y la pillé, y la pobre estaba sudando tinta china. Pobre. Y luego me dice, maja, me puse muy nerviosa. Digo, pero te pones nerviosa, son cosas de la vida, tú sigues tocando tan feliz y ya está. Pero sí, esa fue, o sea, pasar la página y decir, uy, esto no es. ¿Y desde entonces tienes la tablet? Desde entonces sí, mejor la tablet, sí. No, la tengo desde un poco después, pero mejor la tablet. A ver, otra que me acuerdo, que esta también es esta es divertidísima. Estaba acompañando a la banda. En aquel momento, con la banda y con la orquesta, muchas veces tocábamos profes. Ahora se hace más que toquen alumnos, lo cual me parece mejor. Pero entonces hacíamos mucho profes. Y estábamos tocando en el teatro, en el concierto de Navidad. ¿Sabéis esta canción que tocan siempre en el concierto de Viena, que es pam, 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 tin, tan, tan, tica, tica, tan, tan, tica, tica, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tan, tan. Y te quedas ahí arriba y luego el director hace tan, tan, tita, tita, tin, tan. Vale, pues pim, pam, 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 pam. Y hago yo plom. Y el director me mira así. Pam, 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 pam. Esas son de las más guays. Pero otra también, con un niño pequeñito,
que tenía un tema, ahora no me acuerdo, tenía un tema con el violín y tenía que hacer do, fa, la, do, ta, ti, te, ta, tin, ton, tari, ta, tari, ta, ta, tin, ten, ton. Y vuelve do, fa, la, do, ta, ti, te, ta, tin, ton, tari, ta, ti, ta, tan, tan, tan. Y vuelve do, fa, la, do, ta, ti, te, ta, tin, ton, tari, ta, tan, tan, tan. Y en una de estas que yo digo, le voy a tocar en el piano el fin. Le voy a tocar el final, entonces le acompaño, hago do, fa, la, do, ta, ti, te, ta, ti, ton, tari, ta, ti, ta, tin, tan, tan. Y me mira, como diciendo, y yo, que íbamos a estar aquí hasta el desayuno haciendo lo mismo. Y luego va y sale y le dice a su madre, es que no sé qué ha hecho la pianista. Digo, ¿le hago comer el violín o le dejo tranquilo? Miles, ¿eh? Miles y miles de anécdotas. Igual esta moza se acuerda de alguna, pero vamos, miles y miles. Y bueno, ahora para que dejes una pregunta para el siguiente invitado. Sí. Algo que te gustaría Que a una pregunta así ¿Quién será como... el próximo? Pues no, Rubén. Rubén. Algo Hago una pregunta para Rubén. como no lleva... Para Rubén. Sí. Para Rubén, claro, Rubén es el primer año que trabaja, que está... ¡Qué cotiza! Que tiene experiencia como... A ver, Rubén es muy joven. Es muy jovencito, entonces es el primer año que tiene experiencia de trabajo en un centro reglado, porque él está todavía estudiando, ha terminado ya pedagogía, pero ahora está estudiando superior. Entonces Rubén es un profesor Nobel. Entonces, a ver, pregunta para Rubén en concreto. Si le gusta el trabajo en conservatorio y si se ve en un futuro en este tipo de trabajo o se ve más igual en orquesta o en banda profesionalmente. ¿Cuál va siendo su opinión? Vale. Pues muchas gracias, Nuria. Pues muchas gracias a Muchas vosotras. gracias. What doesn't kill you makes you stronger.